Hola, buenas noches. ¿Cómo les va? Aquí estamos como todas las semanas. Primer programa post-elecciones. Estamos obligados a leer los resultados, cosa que vamos a hacer hoy con nuestros invitados. Y también estamos obligados a analizar lo que viene en cuanto a acciones concretas que va a desplegar el gobierno, que realmente son preocupantes, porque ya las había anticipado. Y como siente que ganó, más allá de que no haya ganado, el gobierno no ganó si nosotros medimos todos los distritos del país. El que ganó fue el peronismo, que tiene por delante un desafío enorme, saber si va a ser capaz de reconstruirse desde sus entrañas para construir una alternativa que sea superadora de cara al 2019, porque el gobierno va hacia el 2019. Por lo tanto, me parece que hay enormes desafíos que tienen que ver con la construcción política, pero tienen también que ver con, bueno, el anclaje que cada uno va a hacer a partir del resultado que va a leer. Las elecciones de medio tiempo normalmente dan esa posibilidad, que cada uno la lee como quiere y cada uno la orienta en función de sus intereses. Ahora va un aviso que no es parroquial, porque tiene que ver con mi provincia, tiene que ver con un dato de la realidad. San Luis, Adolfo Rodríguez A., candidato a senador, pero San Luis, básicamente el peronismo de San Luis, logró un resultado histórico, épico, sobre todo por las características que tuvo esta campaña del 13 de agosto a hoy, o ayer. Una campaña que Adolfo decidió hacerla en soledad, él solo hablando con la gente, en cada una de las plazas de San Luis. Y no solamente ganó por 12 puntos, sino que además revirtió un resultado negativo de 20 que se había obtenido en las PASO. Poggi, el candidato de Cambiemos, un enorme traidor, ¿sí? Pero no solamente traidor, sino que además una persona que ha generado un montón de situaciones que han salido a la luz y que lo ponen en evidencia frente a la sociedad puntana, y me parece que también allí ancló un poco el resultado que se dio ayer. Pero básicamente quiero decir, el peronismo, que tiene su base de sustentación en enfocarse en aquellos que menos recursos tienen, bueno, el peronismo de San Luis apuntó ahí y realmente, bueno, el resultado marca por sí solo cómo han sido las cosas. Me parece que indudablemente tanto Adolfo como Alberto se han transformado en una referencia a nivel nacional para el peronismo, y seguramente de cara a lo que viene, esta reconstrucción de la que estábamos hablando antes, van a cumplir un rol, me parece, determinante. Me están acompañando Chiche Dualde. Chiche, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Un gustazo, ¿sí? El mío también. Si querés una primera aproximación de cómo lees el resultado de ayer. Escuchaba atentamente. Primero, una gran felicitación a Adolfo. Sí. Creo que es mérito de Adolfo. Y hoy es un día muy triste para mí, porque yo no creo que solamente Cambiemos cree que ganaron. Creo que hay un gran porcentaje de la sociedad que lo está viviendo así. Recién cuando salía de tomar un café, antes de venir al programa, una señora pasó por al lado mío y me dijo: ¿cuándo se terminará el peronismo? Y me dejó un sabor amargo, porque en realidad estamos en un momento crítico. Sí. Creo que hay mucha semilla peronista, creo que es el movimiento o el partido que tiene más semillas, pero falta quien las germine, y quien las germine tratando de recuperar lo que yo viví en mi infancia desde el peronismo. Yo nunca abandoné el peronismo, no podría ser otra cosa que peronista, pero creo en que el peronismo es humanista y cristiano, y que tiene que interesarse por los que menos tienen, y que tiene un montón de deudas con los sectores más humildes, que hoy están atados a programas y que no pueden salir de esa situación, ¿no? Es como que a veces cuando hablo con ellos es como que es lo que me tocó y esto tengo que tolerarlo. Entonces, bueno, felicito a Macri, sí, por los resultados, pero creo que nos debemos para adelante una reconstrucción de verdad. De verdad, claro. De verdad.
Guillermo, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien. Lo primero que me quieras decir. Bueno, lo que acabas de contar de San Luis, habíamos dicho en una reunión de compañeros, si el Adolfo la da vuelta lo tenemos que ir a buscar caminando, así que ahora tenemos que cumplir. No sé si él querrá venir caminando, pero sería una cosa, tenemos que ir a buscarlo, no, traerlo a él, a Berna, a Ifrán, obviamente han sido, y el resto de los gobernadores, Mansur, Corpachi, los que han ganado, pero sobre todo lo de Formosa, La Pampa y San Luis, para nosotros nos llena de orgullo. Y marcan el camino de lo que tenemos que hacer, lo que estaba diciendo Chiche, lo que tenemos que hacer. Mario, ¿cómo analizás el resultado? A priori, tirame una idea y después la desarrollamos, si querés. Pienso que es el comienzo de una nueva etapa, distinta tanto para el país como para el peronismo. Sí. El país va a tener un gobierno que va a tener más fuerza, y creo que vamos a ver el gobierno desplegando una serie de políticas que hasta ahora las tenían guardadas. Sí. Creo que va por el rumbo equivocado, y creo que por lo tanto va a acelerar una política que va a causar problemas, vamos a tener serios problemas sociales, financieros. Sí. Y el peronismo tiene que haber una etapa de pasar del monólogo a la etapa del diálogo. Diálogo, apertura, escuchar a todos, ver todas las miradas, y me parece que el peronismo tiene una gran responsabilidad frente a la historia y frente al futuro, ¿no? Digo, lo dejo como una hipótesis para que me la respondan después. Digo, ¿a dónde la ponen a Cristina, digo, ustedes, en relación a todo esto, a esta reconstrucción del peronismo? Sí, porque ayer habló y dijo cosas. ¿Pimpi? Bueno, un gusto estar aquí. Gracias. Y además, para mí también. Ahora, felicitaciones al pueblo de San Luis y a Adolfo Rodríguez Sá, a los compañeros. Ha sido una recuperación impresionante que muestra lo que es posible hacer, lo mismo que en La Pampa y las ratificaciones en otras provincias. Y creo, como decís vos, como dice Guillermo, y como está claro, que si, como dice la marcha, unidos triunfaremos, que si el peronismo se encuentra que su responsabilidad y su obligación es estar unidos, dirimir sus diferencias en la discusión, en cada lugar, seleccionando los dirigentes que mejor nos expresen, pero teniendo una mesa que tenga lugar para todos y que no dé lugar a personalismo e individualismo. Pero una cosita más quiero decir, hoy y en esta semana, mandarle un abrazo y la solidaridad a la madre de Santiago Maldonado y a su familia, y por supuesto exigir que haya justicia. Bien, adherimos por supuesto a lo que dice Pimpi. Digo, ¿por qué es tan difícil esto que plantea Pimpi, que también lo planteas vos, Chiche, y que tiene que ver con la necesidad de generar una alternativa que sea de oposición cierta, un gobierno que va a tomar decisiones que van a ser complicadas, ¿sí? Yo creo que en la Argentina están en conflictos dos grandes partidos necesarios en la democracia: el radicalismo y el peronismo. Sí. El radicalismo se metió de alguna manera, se diluyó dentro de Cambiemos. Cambiemos gana por la estructura del radicalismo en muchas provincias, porque Cambiemos no tiene esa estructura. El foco del periodismo fue hacia el peronismo, y en el peronismo hay una enorme variante de miradas. Yo tengo mi propia mirada, no sé si tengo la verdad, no sé si tengo la verdad, pero creo que hay que recuperar verdaderamente la esencia. ¿Para qué llegamos? ¿Para qué nacimos? ¿Qué somos? El materialismo nos alcanzó a todos, entonces es más importante llegar a un cargo que defender las ideas. Entonces, bueno, me parece que tenemos que empezar desde ahí, de hacer una autocrítica y analizarnos si realmente podemos ser una fuerza competitiva. Guillermo, digo, ¿coincidís un poco con lo que dice Chiche? Coincidimos, pero básicamente somos una fuerza competitiva. Vos decías que ganamos las elecciones, y yo ratifico que ganamos las elecciones. Si todos aquellos que se definen peronistas sumamos los votos, porque se autodefinen, le sumamos los votos, más los dos aliados históricos de la última década, que son Santiago del Estero y Misiones, sacamos el 48% de los votos contra el 43% que sacó el actual oficialismo.
sumándole los votos de Lustó al actual oficialismo, Sí. para sumar los radicales, digamos, las dos. Sí. El tema es que eso se exprese en un espacio de unidad, y la pregunta es cómo construimos esa unidad. Bueno, Pimpi recién dio algunas puntas de cómo lo tenemos que solucionar. Nos precisamos todos. Acaba de llegar Lipovetsky, que pertenece a Cambiemos. ¿Ayer ganaron o perdieron? No, ganamos. Creo que hicimos una gran elección a nivel nacional, más de 40 puntos, creo que es una muy buena elección. Ganamos en provincias que incluso no habíamos ganado en las PASO, así que creo que el balance es muy positivo. Por supuesto que siempre hay que seguir trabajando, ¿no? Esto es una doble responsabilidad. Ahora hay que seguir trabajando para los cambios que la gente votó en el 2015 cuando eligió a Mauricio Macri como presidente y vio posible un gobierno que está haciendo posible esos cambios. Lo sigamos haciendo para realmente mejorar la vida de los argentinos, que es para lo cual nos ha elegido la gente. El gobierno, uno tiene la sensación que va a desplegar una artillería de medidas que, bueno, o de ideas que, las hemos ido analizando antes de que esto pasara y que presumíamos que si el resultado le era favorable, seguramente iban a aparecer prontamente la reforma laboral, la reforma previsional, el aumento de las tarifas, bueno, un montón de situaciones que indudablemente están en un escenario que se va a plasmar, o por lo menos hipotéticamente se puede llegar a plasmar prontamente. Digo, ¿esto va a ser así? Mira, la verdad que hoy incluso el presidente Macri ya hoy habló en su conferencia de prensa de la mañana sobre ese tema. Nosotros la reforma laboral estamos pensando en que tiene que haber cambios, pero no tienen que ser cambios a nivel de una modificación general de la legislación, sino sobre todo avanzar en las negociaciones colectivas, que es un poco lo que nos parece interesante, que negocien donde participen justamente los trabajadores a través de su representación, que son los sindicatos. Por lo tanto, desde ahí me parece que es la lógica. Ahora, la pregunta es, en la Argentina hace muchos años que 1 de cada 3 trabajadores está en negro. ¿Tenemos que mantener la legislación como está o tenemos que pensar en mejorar la legislación para cambiar esta situación? Es una discusión que tenemos que dar en el Congreso. Nosotros seguimos sin tener la mayoría, más allá de que el bloque de Cambiemos va a ser un bloque más amplio, pero tenemos que seguir consensuando, y para eso vamos a discutir este tipo de normativas, también ver si tenemos que modificar la ley de pasantías para realmente mejorar lo que tiene que ver con el primer acceso al primer empleo de los jóvenes. Y el tema previsional, nosotros cuando votamos la reparación histórica, votamos uno de los artículos establece la creación de una comisión que tendrá que discutir una nueva ley de previsión que luego tendrá que ser enviada al Congreso. Por lo tanto, están todavía en ese proyecto, y ahí veremos después cuando venga el anteproyecto qué es lo que se plantea. A ver, Guillermo. Se plantearon dos posiciones, está claro. Mario dijo, se viene un ajuste, de alguna manera, se viene un ajuste en estas situaciones. El representante en esta mesa, obviamente el oficialismo, está diciendo, mire, van a venir, y en este caso coincido con el representante del oficialismo, no va a venir ningún ajuste, porque este es el gobierno más irresponsable que hemos tenido los argentinos, al menos de que yo tengo conciencia. Hace 2 años que está administrando la Argentina con 11 puntos de déficit fiscal. Vamos a tener el desequilibrio comercial entre lo que vendemos y lo que le compramos al mundo, récord en la historia. Tenemos el desequilibrio de cuenta corriente más grave de la historia. Entonces, pasa lo que hoy dijo el presidente en su conferencia de prensa. No nos podemos seguir endeudando alegremente, pero él es la decisión que está tomando. Porque no tiene otra manera de gobernar y va a seguir así. Y hay un viejo eslogan en la disciplina mía, que es la economía. Mira, ninguna cena es gratis. Esto va a terminar de alguna manera como ya todos nos estamos imaginando. Porque a un gobierno irresponsable como este no puede tener otro final que el que nos estamos imaginando. Y ahí el peronismo tiene que estar preparado. Pensar como pensamos cuando subió que venía a ajustar el Estado, se equivocaron. Al que ajuste es al sector privado. No va a pasar nada de lo que dice Mario. Van a seguir gobernando con este nivel de irresponsabilidad que están demostrando. Bueno, sí, espera, sí. Yo me quiero interpretar a mí mismo, porque él me interpretó mis palabras en un sentido que yo no dije. Es tu exégeta, claro. Guillermo, ¿sí? Yo creo que el gobierno de Macri es un gobierno neoliberal, pero que no es el neoliberal tradicional, no va a ser el ajuste como, coincido con Guillermo, el tradicional de ajuste fiscal, y va siendo una cosa, por un lado, gradual en lo fiscal, pero ultra ortodoxo en lo monetario. Y ahí es donde viene, creo yo, la insustentabilidad de este gobierno. Creo que el problema del Banco Central, agravado brutalmente
por la gestión de Sturzenegger, más esta idea de que hay que ajustar vía tasa de interés, más el irresponsable endeudamiento externo, creo que es por ahí donde va a venir los problemas de gobierno. Y no, yo no quise decir lo que Guillermo Moreno me dijo que yo quería decir. Había entendido que era el discurso común de la Junta. No, para nada, porque está claro eso. Está claro que este neoliberalismo aprendió del pasado. Sí. Y sabe que si va con el ajuste tradicional, va por la situación de conciencia del pueblo argentino, la sindicalización de su clase trabajadora, va a haber cosas que no va a poder hacer. Por lo tanto, hoy el ajuste viene vía monetaria, vía tasa de interés, y generando un problema de recesión y un problema en las pymes el problema del retraso cambiario es brutal. Sí. Es brutal. Y eso no lo están resolviendo, sino por el contrario, se agrava el déficit comercial. Quiero decir que no les va a alcanzar con la Big Data, con el manejo del Facebook, con el tema de, digamos, ganar una elección. Se puede generar una situación de emoción donde se pone una situación, digamos, contra la corrupción y los ladrones, qué sé yo, y logras un voto circunstancial, emocional. Ahora hay que ver cómo van a ir resolviendo los problemas serios del país. Y hay que ver cómo el peronismo, que no se va a recuperar por la suma de los dirigentes provinciales solamente, sino por recuperar su identidad y entender el momento histórico actual. Sí. Tal cual. A ver. Quiero decir una Sí. cosita respecto a lo que decía Lipovetsky. El problema que tenemos de tener una parte importante de nuestros trabajadores no registrados, los problemas que tenemos de desempleo, no lo vas a resolver con ningún cambio de ley. Cada vez que se ha discutido una ley que disminuya los derechos, lo único que he conseguido es perjudicar a algunos que capaz que tenían algo. Nunca ha servido para mejorar la situación de los trabajadores. En todo caso, lo que debería reflexionar el gobierno es a dónde están conduciendo el conjunto de sus medidas que no permiten, otra que brote verde, brote de ningún color. Varias cosas. Primero, yo no hablé en ningún momento que vamos a impulsar leyes para flexibilizar los derechos de los trabajadores. No es nuestra idea, pero sí creo que tenemos que pensar en nuevas legislaciones que ayuden a que, por ejemplo, haya más trabajadores que tengan su obra social, su soporte jubilatorio, cosa que el gobierno anterior no lo resolvió porque ese porcentaje de 1 cada 3 trabajadores no se movió en los 12 años de kirchnerismo prácticamente, salvo en el primer año del 2002, que era todavía peor porque veníamos de la peor crisis de nuestra historia. Por lo tanto, me parece que, digamos, los que gobernaron 12 años este país no resolvieron este problema, y yo creo que parte de la situación podemos resolverla con alguna modificación legislativa, más allá de que, por supuesto, que el crecimiento del empleo, la única receta es el crecimiento económico, el desarrollo industrial, y hay que trabajar para eso. Ahora, respecto a lo que decía Moreno, me parece que la verdad que hablar de un gobierno irresponsable, o lo que decía Mario, después de que acabamos de tener una elección donde el 42% de la gente votó al gobierno, me parece que es una subestimación de la población. La población no vota solamente por una cuestión emocional, la población vota por un montón de cuestiones, incluida la situación donde ve que hay muchos lugares donde la economía empezó a avanzar, en el interior del país sobre todo, hay mucha gente, la economía está mejor, la inflación la hemos bajado muchísimo, por lo tanto me parece que de ninguna manera un gobierno puede sacar 42% con un voto emocional. Mira, de ninguna manera. A ver, le diga a Chiche. Indudablemente el gobierno obtuvo el porcentaje que vos decís. Ahora, no tengo ninguna duda que hay un montón de gente que la está pasando muy mal en este país. No tenga dudas. Y es mucha, ¿eh? No tengo dudas, por eso hay que trabajar por supuesto, hay que seguir trabajando. El compromiso, yo hablé hoy de que tenemos una doble responsabilidad. En la Argentina todavía tenemos un porcentaje de pobreza altísimo, claro. Digamos que el gobierno anterior lo dejó en esos mismos números, por lo tanto hay que trabajar para reducir la pobreza, sin duda. En principio el discurso de Macri con respecto a terminar con la pobreza es una utopía. Ningún país del mundo termina absolutamente con la pobreza. Sí podría decir disminuirla, llevarla a índices razonables, pero se lanzó con una expresión que le va a costar poder realizarla. Pero yo creo que es un momento en el que hay que permitir que quienes ganaron disfruten del triunfo. Yo los felicito. Y nosotros tenemos que convertirnos en una alternativa. Pero para convertirnos en una alternativa tenemos que tener ideas superadoras. Sí. Y tener quienes las lleven adelante.
Ahora, si seguimos siendo una bolsa de gato donde todos nos peleamos, donde todos creemos que tenemos la razón, no reconocemos que, bueno, es cierto que divididos perdimos, pero que juntos podríamos haber ganado. Es cierto que el pueblo mayoritariamente es peronista, pero ojo, si se consolida Macri, nosotros vamos a seguir perdiendo distritos, por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires. ¿Y cómo se recupera eso? Se recupera laburando en serio, comprometiéndose con la gente y no macaneando. Entonces, yo en principio dejarlo que disfruten y tratar de ayudar. Acá no entendemos que el país es de todos, sí, y que hay que tratar de ayudar, de aportar ideas. Yo intento hacerlo desde mi lugar, convencida de lo que soy. Sí. Escuchan o no escuchan, son de poco escuchar, convengamos. Pero y suelen tener un diálogo radial, no son capaces de sentarnos a todos los que alguna experiencia tenemos. Pero bueno, no importa, eso es así. Pero disfruten del triunfo. Y nosotros para ganarle tenemos que ser una verdadera alternativa que hoy no somos. Bueno, un desafío está lanzando... No, yo lo que digo del colega es que adjetivé al gobierno después de dar una serie de cifras. Repito, déficit fiscal 11 puntos del PBI, déficit comercial uno de los más importantes de la historia, récord de déficit de cuenta corriente, y después digo, son unos irresponsables, lo cual no quita que tienen que disfrutar su triunfo. Ahora, él no modifica la cifra. Me dice, Moreno está equivocado, lo escucho atentamente. Y lo reconoce ahora. El más alto del caso y el más alto de la historia. ¿Cómo resolvemos la situación? ¿Qué querés? ¿Que hagamos sin déficit fiscal y dejemos a los 12 millones Entonces, de pobres que son unos irresponsables? Y a partir de ahí empezamos a hacer dejarlos sin inversión social a los 12 millones de pobres que ustedes dejaron, ¿no? Pero si no lo gastan hay que hacerse responsable de lo que hicieron. No lo gastan Gobernaron ahí. 12 años y con viento a favor, con la soja valiendo fortunas y no resolvieron uno solo de los problemas sociales en Argentina. Entonces, la verdad, hay que hacerse cargo de quienes que cuando les tocaron gobernar no resolvieron los problemas de la Argentina. Después hablemos. No, yo creo que este debate no sirve de mucho, ¿no? Aunque todos tienen parte de razón, ¿no? Pero la verdad que desde el 2011 la Argentina no crece. Hace 6 años que estamos en un estancamiento. Y la verdad que yo quisiera que al gobierno le fuera bien, yo no quiero que le vaya mal al gobierno, sinceramente, no me parece que sería suicida para todo argentino, bueno, pero no veo que el gobierno vaya por el buen camino, ¿no es cierto? No creo que tengamos un sendero de crecimiento, ni mucho menos, creo que se sale del déficit con crecimiento. Este es lo primero que tendríamos que plantear, bueno, ¿cómo salimos? ¿Cómo crecemos? Porque si queremos salir del déficit ajustando, como muchos de la idea del cambiamos y más están esperando, creo que nos vamos a equivocar jodidos. El gobierno tiene un problema muy serio. El déficit, los intereses de la deuda del Estado Nacional son alrededor de 700 millones de pesos por día. A eso sumale los intereses de las LEBAC del Banco Central, que son 740 millones de pesos por día. Estamos en 1.440 millones de pesos por día, o sea, 60 millones de pesos por hora. Sinceramente, Chiche, no creo que puedan disfrutar. Esas cifras son escandalosas. Yo creo que no pueden disfrutar nada, y no lo van a poder disfrutar porque esta es la realidad, más un problema económico serio de vasto sector de la población en situación de pobreza, precariedad laboral, o sea, tenemos una situación muy complicada. Entonces, me parece que lo que debería aportar todos es cómo encontramos un sendero de crecimiento que no sea con mayor ajuste, cómo nos salimos de esta locura de la verdad que si hay algo que le tenemos que decir a este gobierno, que nos mete una deuda irresponsable, pues ¿quién va a pagar esta deuda? 100.000 millones de dólares tomó el gobierno Macri, de los cuales se fugaron creo que 40.000. ¿A dónde vamos? Es decir, por favor, le estaba pidiendo que el debate no decaiga, ¿sí? Pimpi. Yo creo que no porque se repita una mentira se convierte en verdad. Ya estamos cansados de que ahora el oficialismo, antes eran oposición, digan que en el gobierno de la Cristina Fernández de Kirchner se intervino el INDEC, tan intervenido como lo tienen ahora, o sea, la designación de la autoridad del INDEC le corresponde a la Presidencia de la Nación. Eso se hizo antes, se hace ahora, es lo que se debe hacer, listo. Pero como la palabra intervención suena como que pudiste hacerlo, no sé qué, la vienen usando, insisten, repiten la mentira. No es que no sepan, saben que mienten, porque no puede ser que todavía no se hayan enterado de eso. Ese por un lado.
Por lo tanto, usar el argumentito del INDEC porque se ve que sirvió, bueno, no va a permitir tapar el sol con la mano ni los errores que comete o los defectos que tiene la política del gobierno respecto de la situación general del país, ¿no? Y tercera cosa, todos los votos que reciben los candidatos de cualquier tienen toda la respetabilidad de que son expresión de un pueblo. Listo, es así y está muy bien. Y no vamos a decir que los pueblos ni que se equivocan ni nada. De hecho, no hay que olvidarse que en el peor momento que tenemos memoria, bueno, no sé, vos que sos muy joven, pero cuando Menem le ganó a Angelos obtuvo el 38% de los votos. No es que lo sacó el 2%, no es que sacó el 10%. Sacó el 38%, o sea, más de una tercera parte en la Argentina. ¿Y qué es lo que me querés decir con eso, Pipi? Lo que te quiero decir es que para que nosotros, digamos, el peronismo hoy, si pudiéramos sumar los votos, si nuestra dirigencia hubiera tenido la inteligencia, el compromiso, lo necesario para ofrecerle al pueblo argentino una opción peronista, unida, con las cosas en claro, tendríamos el 48% del voto y el oficialismo tenía el 42%. Habríamos ganado. No hemos ganado, listo. Tenemos un desafío y tenemos una necesidad. Ahora, 42% de los votos, sumado todo, tampoco es la mayoría. No es que el pueblo los acompañe. Mucha gente que sufre no quiere volver a votarlo. Si fuera al revés, nosotros estaríamos con los bombos en la calle todavía. Sí. Porque somos así los peronistas. Si fuera al revés, hubiera sido al revés el resultado. Ganaron ellos. Porque nosotros no tuvimos la inteligencia de hacer las cosas bien desde hace muchísimos años, y porque no tuvimos la inteligencia de llevar a los mejores candidatos, de unirnos, de discutir ideas. Bueno, entonces, estamos pagando la consecuencia. Ahora, es gravísimo para el país que no haya partidos, que no haya alternancia. Sí. Esa alternancia la tenemos que construir, tenemos la obligación moral de construirla, y después vuelvo a repetir, ganarle, pero ganarle en buena ley, con ideas, ¿no? Y tratando de hacer las cosas bien. Siempre el peronismo ganó en buena ley, porque siempre ganamos por elecciones y por el voto pero popular. Pero si yo no estoy refiriéndome a eso, estoy refiriéndome a otra cosa, Mario. No, estoy de acuerdo, pero digo, nos preguntamos por qué gana Cambiemos. Bueno, hasta es lógico, porque la verdad el kirchnerismo cometió una serie de errores, más todo el espectáculo de la corrupción, todo eso evidentemente caló hondo y hubo una reacción en el sentido de decir, terminemos con esto. Ayer se rompieron dos invictos, el de Carlos Menem y el de Cristina Fernández de Kirchner. Qué increíble, sí, ¿no? Los dos procesos del peronismo fueron el menemismo y el kirchnerismo, que aparentemente terminaron ayer. Vos preguntabas el rol de Cristina. El rol de Cristina es muy importante. Sí. Muy importante porque ella se define peronista y habrá que ver qué pasos da y qué aportes hace para este problema, donde ella por ahora es parte del problema y tiene que ser parte de la solución, ¿no es cierto? Porque creo que Cristina capturó un voto negativo, que es el que se expresó en las urnas en la provincia de Buenos Aires. Yo creo que, bueno, el peronismo va a tener que hacer una, digamos, para mí es un problema de identidad en el peronismo. Yo lo que digo para mí es un problema de identidad. ¿Qué somos nosotros? Menem nos habló del neoliberalismo, como que el mercado... Es un problema de identidad y de hacia dónde enfocar la cosa. Kirchner nos dijo que con el Estado resolvíamos todo, qué sé yo. Y, bueno, déjame contar esta experiencia que me parece que está buena para que la analicemos. Lipovetsky también. Digo, yo voy a hablar de mi provincia, San Luis. Adolfo había perdido por 20 puntos el 13 de agosto, no es hace 2 años, el 13 de agosto. Y ayer, ¿sí?, ganó por 12 puntos. ¿Qué pasó en el medio? Indudablemente hicieron una autocrítica, él y su hermano Alberto, y decidieron que lo que había que hacer era vincularse con los sectores menos pudientes, con aquellos que la están pasando peor, que son la esencia del peronismo, que están vinculados precisamente con eso, con la génesis. Y me parece que la respuesta fue absoluta, clarísima, y se volcó en las urnas. Me parece que el desafío pasa por ahí, ¿sí? El peronismo representa precisamente a los más humildes, y me parece que se han perdido de alguna manera el norte en ese sentido. Yo quería corregir nada más, para que no quede, digamos, sentado. De ninguna manera Kirchner pensaba que con el Estado se resolvía todo. De hecho,
nosotros administramos la cosa pública con superávit fiscal. Y tuvimos los dos superávit, comercial y fiscal. Tuvimos los superávit gemelos, que es lo que le estamos diciendo a este gobierno, que lamentablemente se va a terminar mal porque desde que llegó está administrando la Argentina con déficit gemelo. Sí es cierto lo que está diciendo la compañera Chiche, de que tenemos que expresar ideas. El peronismo está en un trabajo de generarla. Por ejemplo, estamos en condiciones de decir, al menos en la Comisión de Economía, que es la que me toca coordinar a mí, donde están todos los grupos sentados, estamos trabajando una propuesta para ofrecerle a nuestro pueblo de un modelo nacional y popular en lo económico, pero esta vez, como nunca lo pudimos hacer, con orientación a la producción. Está claro que si a mí me preguntan, no voy a coincidir con Mario que desde el 11 no crecemos, pero ya en el 13 habíamos completado, utilizando una palabra, nuestro modelo. Tendríamos que haber hecho un giro hacia la producción. También la intentó hacer Perón, por eso hizo el primer Congreso de la Productividad y el Bienestar General, a los 3 meses bombardearon la plaza y a los 6 meses lo echaron al general. Nosotros vamos por ese camino. Después de este gobierno irresponsable, no hay ninguna duda que el peronismo le tiene que plantear a la sociedad un modelo de esas características, que es lo que está planteando también el mundo hoy, que tiene que ver con poner en valor los vectores nacionales en los modelos de desarrollo. Es lo que está pidiendo el Papa. Ayer o el fin de semana salió un artículo en Perfil donde hablaban del peronismo. Están exportando, sí, porque el mundo necesita más peronismo. En la Tercera Guerra Mundial lo que precisa el mundo es una doctrina de amor y paz. Y ahí nos encontramos los peronistas. No, es muy importante los que tuvieron responsabilidad en el gobierno anterior que hagan una autocrítica fuerte, porque vos me estás diciendo que recién sobre el final de la época del kirchnerismo se iba a orientar a la producción y al trabajo. Y me decís que ahora funciona una comisión de economía donde... Yo me acuerdo en el 2005 fui uno de los pocos diputados que me opuse al pago de los 10.000 millones de dólares al Fondo Monetario Internacional. Porque precisamente dije, en vez de pagarle al Fondo Monetario Internacional, usemos esas reservas para reindustrializar el país, que era lo que había que hacer. Entonces son decisiones políticas que se tomaron equivocadas, me parece, en el kirchnerismo, y las tuvimos con el menemismo también, es decir, privilegiar lo financiero, darle a lo financiero el centro de la economía, y eso está mal. Hay que volver a la economía del trabajo y la producción y a la defensa del interés nacional. A ver. No, 2 o 3 cosas. Primero, creo que los triunfos y las derrotas, digamos, hay que analizarlas. El triunfo nuestro es una doble responsabilidad. Me parece que a partir de ahora el apoyo que le dio la población nos obliga a estar a la altura de las circunstancias y seguir trabajando para resolver los problemas graves que tiene Argentina. La derrota del peronismo, digamos, de la oposición, a mí me recuerda a alguna conversación que tuve con Antonio Cafiero, con quien trabajé mucho tiempo, con Mario, donde él me contaba justamente la disputa en uno de los pocos en el 80, Cambiemos, en el 85, donde justamente la renovación él encarnaba a los que habían perdido, digamos, la disputa era con los que habían perdido la elección del 83 y la renovación a los que no habían perdido esa elección. Antonio no había sido justamente que había participado en esa elección. Me parece que la renovación la van a encarar los que no perdieron o los que no participaron del gobierno anterior sobremanera. Me parece que los que participaron del kirchnerismo durante 12 años es difícil que puedan encarnar una renovación. Por supuesto que van a tener que acompañar, en mi opinión, a la renovación que venga, porque si, peronistas somos todos y seguramente no van a resignar esa posición. Pero sí me parece que cualquier renovación tiene que ser con los que no tuvieron, no gobernaron y realmente decimos que Moreno no participe, por ejemplo. ¿Vos lo estás excluyendo a Guillermo? No, digo que tiene que acompañar. Digo tiene que acompañar, pero yo creo que la renovación... Yo creo que tiene que tener un lugar importante. Lo que me contaba Cafiero. Lo que me contaba Antonio era justamente esa disputa que terminó zanjándose en el año... Primero en el 85, cuando él va por fuera del PJ y le gana, y luego cuando en el 87 gana la provincia de Buenos Aires. De Perón, la historia de Cafiero no empieza... No, estoy hablando de la renovación luego de la derrota del 83. El peronismo es una cosa... A diferencia de lo que piensa Mario, yo creo que la autocrítica la tenemos que hacer todos los peronistas, los que gobernaron y los que no gobernamos. Sí. Porque a lo mejor los que estábamos en la vereda de enfrente del kirchnerismo, que era mi caso. El mío también. Yo nunca me fui del partido. No fui buscando. Sí Yo no me puedo ir a ningún lado que no sea peronista. Pero me quedé en mi casa.
pero porque no tengo ambición de cargos, sí tengo ambición de que las cosas se modifiquen. Pero bueno, la responsabilidad es de todos nosotros, los que a lo mejor no tuvimos la voz suficiente para ir marcando a nuestro partido los errores que comenzaron, a mi criterio, después, en términos económicos, después que se va la baña. Creo que después que se va la baña tenemos algunos desaciertos en el seguimiento. Mientras Kirchner vive, Kirchner manejaba mucho mejor el tema económico que Cristina, la verdad. A ver. Y bueno, Cristina no tenía el piné necesario para conducirnos y nos lleva a cometer un montón de errores que no tuvimos la capacidad de hacérselos ver. Bueno, los superávit gemelos son de la época, son de esa época. Después, Claro. Guillermo, los superávit gemelos quedaron en la historia, la No, realidad. de Bueno, ninguna recordate manera. que quedaron en la historia. de ninguna Al manera. contrario De de ninguna manera. Chiche, pienso que los problemas los generó la baña, porque dejó un problema de deuda irresoluble, y se fue agotando lo que significó la devaluación, muchachos. No digamos milagros. Milagro fue que un dólar que estaba a 1 se fue a 4, la gente se lo bancó por el descalabro que era la Argentina, y se vivió, digamos, de esa bonanza. Y cuando no se hicieron las reformas estructurales que se tenían que hacer en el sentido de la producción y del trabajo, no de las monetarias que nos quieren ajustar, creo que el modelo se cayó. Yo digo lo siguiente: Perón nos dejó un legado, no nos dejó un partido. El partido es un instrumento que sinceramente estuvo muy lejos del ideario de Perón. Entonces a mí no me da no tengo ninguna vergüenza por haberme ido del partido. Yo nunca defendí los intereses de la patria financiera. Jamás banqué ninguna de las barbaridades que le sacaron al país miles de millones de dólares. Fui a la justicia, denuncié a la patria financiera, y el peronismo o el Partido Justicialista me dejó solo. Yo, contento con lo que hice, defendí mi trinchera y acá estoy, dispuesto a dialogar, a conversar, pero no volver a un peronismo o a una suerte de peronismo que está en la misma sintonía que el neoliberalismo. Por favor, porque si no, ¿para qué? Está claro que de ninguna manera esto es así. Él hizo un gesto cuando hablé de la Comisión de Economía, no sé por qué, pero ahí están todos los técnicos de casi todas las vertientes. Desde Rodríguez hasta los demás, estamos todos. Una comisión que tiene más de 30 integrantes. Estamos trabajando sobre eso. Estamos también diciéndole a la sociedad, al margen de la legitimidad que podemos tener en los votos o no, porque la tenemos. De hecho, yo digo que en esa comisión, lo que expresamos en esa comisión, sacamos 48% de votos. No 20 y pico y 30 y pico, 48% de votos, porque estamos todos. Desde esa legitimidad estamos trabajando en la dirección de lo que está diciendo la compañera. Obviamente es un título, nos venimos con un pizarrón a expresar. Hay un programa económico de contingencia, hay un programa económico de mediano y largo plazo. Me explayé un poquito más en el programa económico de mediano y largo plazo, que tiene que ver con un modelo nacional con orientación a la producción. Lo que es indudable es que el diagnóstico que hace el gobierno es absolutamente o diametralmente opuesto al que hace la oposición, a la visión que se tiene de la oposición. Y eso me parece que es preocupante, porque los objetivos empiezan a cruzarse. Bueno, ¿sí? Pero no es preocupante, es lo que corresponde. Es parte del juego de la democracia. Digo, pero si vos no ves, a ver, si el gobierno no ve el problema de la pobreza, ¿sí?, y realmente lo soslaya o enfoca toda su energía en otro lado, tenemos una dificultad. El peronismo sí va a mirar hacia... Lo ve, pero convengamos, que no es tu caso, que la mayoría de los que conducen hoy no han tenido contacto con la pobreza. Tienen un desconocimiento de cómo se trabaja. Cuando la ministra de Desarrollo le da 30 millones de dólares más a los grupos, pensando que así se acallan, no se da cuenta que se equivoca. Pero perdón. No hay, me voy a terminar de darle una idea. Claro. Yo desearía que el gobierno en materia social, que es de lo único que yo puedo hablar, Sí. tuviese colgado en la red, cosa que no hizo el kirchnerismo, a todos los que tienen programas sociales, que cada intendente tenga un censo de la población que recibe, porque son millones y millones, miles de millones de pesos que no sabemos dónde van, cuando sigue apareciendo gente que no tiene programas y seguimos no invirtiendo, seguimos gastando en materia social. Pero no tenemos, como fue el plan Jefas y Jefes,
todo el mundo colocado en la red. Ahora son tantos los millones y que se han dado mal y se siguen dando mal. Esto hay que corregirlo. ¿Me permitís, perdón, Alberto? déjame Sí, una sí. cosita que yo digo, yo no quiero hablar más de la pobreza, yo quiero hablar de la riqueza. Perón decía que el problema de la Argentina era organizar la riqueza. Y el problema que tenemos es que la riqueza está organizada para algunos pocos. Y esos pocos tienen nombre y apellido. Se llama sector financiero, se llama sector petrolero, se llama, digamos, el sector cerealero. Es decir, y esa riqueza se nos va y se llama fuga de capitales. Es decir, vos decís que hasta que no se resuelva eso no se va a poder resolver lo otro. Obvio que no, y generar un modelo de trabajo y de producción. Entonces yo digo, la pobreza es la consecuencia de la concentración de la riqueza. Si democratizamos la riqueza, y esa es la democracia del peronismo, la democracia participativa, y para eso tenemos que democratizar todas las instituciones, no solamente votar cada 2 años. Claro. Tiene que haber un banco central que responda a las necesidades del país, del interior, de las provincias, de la economía regional. Tiene que haber un sector científico y tecnológico mucho más democratizado y no tan elitista. Es decir, tenemos que avanzar en una verdadera democracia. No, me quedé con lo que decías vos de que este gobierno no ve la pobreza. A ver, si no viéramos la pobreza, justamente no estaríamos 8 de cada 10 pesos que gasta el Estado lo destina a inversión social, en primer lugar. Segundo, no ver la pobreza ¿A qué inversión? Yo no la veo. Es así, No, anda al plata, presupuesto, no, anda al plata presupuesto. nada más. Hoy es un Estudioso del 7,6, un 76%, 7,6 pesos cada 10, y en el presupuesto del año que viene llega a casi 8 pesos. Cada 10. ¿Esto con qué Que pagar gasta el sueldo y Estado. salario? Donde está Pero incluido no, justamente, obviamente, la reparación histórica, todo lo que tiene que ver con el trabajo que viene haciendo el Ministerio de Desarrollo Social. Pero la realidad es que la única manera de no ver la pobreza es ocultarla. Y los que lo ocultaron fueron el gobierno anterior, que no daban la cifra de pobreza, que decíamos que teníamos menos pobres decía que teníamos menos pobres que Alemania. La realidad es que el presidente Macri, cuando el INDEC por primera vez anuncia la cifra de la pobreza oficial, y estaba alrededor del 30%, que fue el año pasado, él dijo, este es el número por el cual me tienen que juzgar a mí cuando termine mi mandato. Si logro déjame reducir o decirte no. No hay frase más clara de que nosotros visualizamos la pobreza. No, No, encima es el tratamiento que le pueden Bueno, dar. después- que no es después- solamente después lo privativo de discutiremos. ustedes. No, pero después lo discutiremos, no. Claro, por eso- ¿Cómo después lo Ah, discutiremos? No, por eso digo. Yo voy al que vos decías. No, Vos pero- fuiste el que dijiste recién Sí. de que este gobierno no veía la pobreza. Obviamente. El que no veía la pobreza era el gobierno. Porque en el 2006 votamos la ley de doble jornada y todavía, por responsabilidad del kirchnerismo y ahora de Macri, no la estamos aplicando. ¿Por qué no hacemos la inversión pública ahí, en escuela, en educación? A ver, Entonces, Guillermo. esto es lo que quiero Sin decir. duda, la clave de la educación es, sin duda. Indudable. Sin duda. No, está claro para reforzar los conceptos. No había ninguna posibilidad, de la misma manera que la presidencia Dualde lo hizo y que nosotros continuáramos, al margen del debate sobre la baña, que para resolver el colapso del plan de convertibilidad teníamos que hacer un modelo nacional y popular con orientación al consumo. Por eso el plan Jefes y Jefas que desarrolló ella y nosotros continuamos con eso. ¿Hasta cuándo pudimos continuar con eso? Humildemente digo, hasta el 2013. En el 2013 teníamos que pasar de un modelo nacional y popular con nacional porque están los intereses nacionales, popular porque mira la sociedad de abajo para arriba, con orientación al consumo porque teníamos un tema que estaba clave, teníamos un aparato productivo que no se estaba utilizando y teníamos un déficit de consumo horrible. Y de ahí la pobreza extrema que teníamos del 50 y pico %, que fue lo que heredó el presidente Dualde en su gestión. Esto, hasta el 2013, evidentemente deberíamos haber pasado un modelo nacional y popular con orientación a la producción porque estaba claro que teníamos un déficit de inversiones. Ese tema de la pobreza que bate en el parche en tu programa, y se lo vuelvo a ofrecer, porque ya se lo ofrecí, le ofrezco un debate, que venga con sus equipos técnicos a este mismo programa, nosotros de allá, ellos de acá, y debatimos la cifra, pero no lo quieren hacer. Hace un año que vengo ofreciendo ese, entonces viene y dice, no, porque ustedes mentían, todas esas pavadas que escucho. Cuando le digo, mire, discutamos técnicamente lo que estamos hablando, y no lo acepta. Ahora sí lo acepta con todo gusto. Venimos a este programa y hacemos el debate. ¿Sabés por qué no se puede Pará, hacer, déjame Moreno? preguntarle Alberto, si lo acepto No o se no. puede Alberto, hacer, Moreno, Alberto. por lo Sí. que vos dijiste. Nosotros de acá y ellos de allá.
Por eso no se puede Sí, hacer porque un son debate. un debate sobre 35, claro. No, porque así no vamos a encontrar pero nunca tenemos un que ámbito ser, de si es un diálogo. debate, eso es un debate, chiche. Daniel hace una simplificación del presupuesto y dice, todo lo que no va al pago de intereses de la deuda es gasto social. Por lo tanto, gastamos... No es así. Sí, tu número es ese. Es la única manera que llegás... Obra pública, no, obra Bueno, pública. por eso. No, obra Bueno, pública, bueno, no, todo- obra la pública única está- manera... obra La única pública manera... está fuera. Espera, déjame terminar, Obra déjame pública terminar, está déjame fuera. terminar. Sí, dale, dale. La Obra pública está la fuera, única sí. manera de llegar al número ese que cuando este gobierno ni siquiera cumple con el 6% del presupuesto del PBI destinado a la educación. Incumple una ley que dice destinemos el 6% del PBI, no lo cumple. ¿Por qué? Porque distrae los recursos en otra cosa. Voy a tirar esta cifra. Esos 60 millones de pesos por hora son 3 escuelas por hora que no hacemos. Que se gastan en intereses son 3 escuelas por hora. A ver, Pimbi. No, yo quería decir que esta cosa que hizo Macri como una gran cosa, como todo lo que hace, todo de la pantalla para afuera, de instalar lo del 30% de pobre para poder, cuando llegue a 25, decir que lo bajó. En realidad, para nosotros, más allá de que ojalá alguien acepte discutir con el equipo de Guillermo y con el equipo del Instituto de Estadística y Censo, profesionales que elaboraron el tema, cómo se medida la pobreza por la línea de pobreza. Y hay otra manera de medirla, para decir que la cosas que deben discutir entre los técnicos. Después la política, lo que tiene que hacer, y el peronismo, Digo, lo que tiene que lo hacer importante es trabajar para para esa resolverlo. brecha disminuya. Y yo Bueno, te muy quiero bien. decir que es absurdo pensar que cuando se fue el gobierno de la Cristina, nosotros no fuimos 2 años antes, pero cuando se fue el gobierno de la Cristina, teníamos tanta pobreza por la línea, digamos, por la medición estamos hablando, que en el 2006, cuando teníamos 26% de pobreza, si después de eso incorporaste 2 millones de personas a la jubilación y 2 millones de mujeres cobrando una asignación universal Te por pregunto, hijo, ahí es se- absurdo, contraría el sentido común, es una infamia solamente destinada Daniel. a instalar una mentira para después poder disimular los desastres que hacen el gobierno, ¿entendés? No es justo porque es una manera insincera de discutir. Y cuando le meten la bolsa, decís que tiene el 80% destinado al gasto social. Ya, Está dice poniendo cualquier los cosa. sueldos Todo, de los empleados claro. públicos y gasto social. A ver, ¿verdad? Claro. Moreno te propone un debate, no sé si está Mira, dispuesto. una de las razones por las cuales fue el triunfo ayer, porque la gente está cansada de que le mientan. Y el gobierno anterior le mintió en la No hay cara debate, a la no gente. hay debate. Le No hay debate. mintió Sí, no en está la cara aceptando a la el debate, gente. ¿no ve que no lo Yo está debato aceptando? todos los días, Guillermo, nos hemos cruzado un montón de programas, No, vamos a debatir pero un seriamente, montón de veces, Guillermo. montón de Cuando veces dije Guillermo de lo ha hacer acá, debatido, porque hay debate, hay así que oposición. nunca le voy a decir que no es un debate. Ahora, la Bueno, gente ponga se cansó, ponle fecha, la gente ponle se fecha. cansó de que le mienten, también la gente Ponle se cansó, fecha. la gente se cansó de los Pongámosle políticos fecha, dice. que Ponle agreden fecha. con frases como la que dijo ayer de hablar Ponle de denotar fecha. al otro con la pavada. Hay que ser Ponle más fecha. respetuoso, Guillermo. Ponle fecha. Seamos más respetuosos. Ponle fecha del La debate, gente dale, quiere otra dale. cosa, está cansada de la agresión No, así en la no, transmisión. muchachos, Está en muy esta- cansada. ya Por termina eso, el programa. Ya, fue ya, bien ya. ayer. Bueno, yo quiero decir una frase. Nosotros tenemos que ser alternativa. Creo que tenemos condiciones para ser alternativa. Pero tenemos que hacer la autocrítica. En este programa no hubo autocrítica. Sí, claro que hubo. No la escuché. No la No, escuché. no. Yo dije que- sí. Yo Solo creo que la tampoco. principal autocrítica... Nosotros, empieza La otro principal programa, autocrítica del Hemos peronismo, un modelo. Pero la ¿cómo no? principal autocrítica del A ver, peronismo, ¿cuál perdón. fue? Yo dije, nosotros No, no me hicimos hagan esto. un No modelo me pueden nacional hacer y esto. popular. Empezaron nuestro programa ahora que lo tengo que terminar. De No la me pueden gestión hacer de esto. Dualde Conspiran y contra mí. hasta el 2013. En el 2013 deberíamos haber cambiado. Bueno. Deberíamos haber Ya cambiado un estaba modelo terminando el nacional y gobierno popular. en el 2013, 10 Eso es años una- después. 10 años tardaron Quiero en decir un hacer mensaje, la principal Bueno, tema discutamos el tema de la corrupción, corrupción. Gobernaron 12 principal años. autocrítica que creo que tenemos que hacer los peronistas es que no podemos seguir con el concepto de obediencia partidaria y obediencia de vida partidaria. Tenemos que agarrar el legado de Perón, que es enorme, cultural, histórico, político, y llevarlo a la realidad de hoy y para adelante. Y mucho menos podemos trabajar diciendo que yo no lo hice, en esto a mí no me cabe, son los otros. Eso menos, hermano. Háganse Eso cargo, menos. háganse no, cargo. no, Nosotros no, nos no, hicimos no. cargo de este gobierno, estamos tratando de cambiar los desastres que Social- dejaron ustedes. socialdemócrata, Háganse cargo de lo que no resolvieron los Moreno. Esta es la realidad. Socialdemócrata fue el gobierno de Kirchner. Kirchner. Hablamos-